amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Info 20 Noticias. Yo soy Mariela Rojo Morán y me da mucho gusto el poderte transmitir lo mejor de las noticias más relevantes del momento, como lo son las noticias locales, nacionales e internacionales, invitados especiales y muchas cosas más. Así es que quédate con nosotros porque comenzamos con nuestras noticias locales. Fueron afectadas 25 viviendas y 11 vehículos tras las lluvias del fin pasado en Querétaro. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Gerardo Quirarte Pérez, reportó que el saldo de las lluvias de este fin de semana en Querétaro fue de un total de 25 viviendas y 11 vehículos dañados, pero afortunadamente sin ningún lesionado. Informó que la mayor parte de las casas afectadas fueron en Cadereyta, en una colonia llamada La Florida, donde 20 viviendas se vieron afectadas en su techumbre y donde fueron apoyados por autoridades municipales. En la zona metropolitana, la colonia más afectada fue Peñuelas, donde el agua arrastró 11 vehículos que al final chocaron entre sí, pero sin reportar lesionados, luego de que un dren se desbordara en la zona. Además de 5 viviendas que también resultaron dañadas por el granizo y la intensa lluvia en su techumbre. Asimismo, reportó que se atendió una contingencia en la Plaza Antea, en Juriquilla, donde el techo se agujeró luego de que el agua remojara hasta romper la tabla roca, pero aseguró que el desperfecto pudo arreglarse en un par de horas y la actividad en la plaza siguió su curso. Por otro lado, Querétaro se encuentra entre las primeras ciudades más amigables en América para hacer negocios. La ciudad de Querétaro se ubicó en el primer lugar del ranking de las ciudades americanas del futuro amigables para hacer negocios, publicado este lunes por el diario británico Financial Times. La otra ciudad mexicana que aparece en ese ranking en específico es San Luis Potosí, con el lugar número 7. En segundo lugar quedó Vancouver, mientras que en tercer lugar se ubica Edmonton, Canadá. En este ranking, el Financial Times consideró factores como el número total de compañías en el sector de manufactura avanzada, además de las compañías de manufactura avanzada por cada 100,000 personas, así como el total de número de compañías del sector de la investigación y desarrollo, la proporción de compañías de alta tecnología, número de empleos en base a la inversión extranjera directa en el periodo 2010-2014, entre otros factores. Por otra parte, la ciudad de Querétaro fue colocada en la posición número 8 del ranking Overall Latin American Cities of the Future 2015-16 por el Financial Times. Y Política con Sentido Universitario inicia transmisiones. La Universidad Autónoma de Querétaro inició la transmisión del programa Política con Sentido Universitario con el objetivo de fomentar el voto informado entre la comunidad estudiantil. Y pretenden los candidatos independientes frenar las elecciones en Querétaro. En voz del aspirante a candidato independiente Augusto Rolando, los aspirantes insisten en la violación de sus derechos humanos por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, lo cual solo podría resarcirse con su registro. Advierten que irán hasta las últimas instancias de derechos a nivel internacional y la idea es frenar la elección en Querétaro. Y en más noticias, todos los municipios están obligados a transparentar la información, aunque estén las elecciones electorales. Todos los municipios están obligados a transparentar sus gastos y presupuestos con los que gozan, además de dar a conocer los datos a través de sus portales en Internet, pese a que la entidad vida el proceso electoral 2015. Así lo dio a conocer Javier Rascado, titular de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, por lo que la dependencia ya hizo el respectivo llamado a 2 demarcaciones que habían suspendido sus respectivos portales electrónicos. De no cumplirse esta norma dictada en la Ley Estatal de Acceso a la Información, los municipios y encargados de transparentar la información estarán sujetos a una multa de 500 salarios mínimos, una amonestación o incluso la destitución de los funcionarios. Y rinden protesta comisionados honorarios de la Comisión Estatal de Información Gubernamental. En la sesión de pleno del Congreso local rindieron protesta como comisionados honorarios de la Comisión Estatal de Información Gubernamental Noemí Oviedo Lugo, Pablo Olivares González y Alejandro Hernández Ramírez. A finales de marzo, los comisionados fueron ratificados en su cargo para un periodo de 4 años. El presidente de la mesa directiva de la 57ª legislatura, Marco Antonio León, fue el encargado de tomarle protesta, en una ceremonia en donde estuvo presente el titular de la SEIC, Javier Rascado Pérez. Y prevén caída del 40% en ejecución de caídas de obras en Querétaro. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro estima que este año podría caer entre 30 y 40% su participación en la obra pública, tras los ajustes presupuestales que se han llevado a cabo y el cambio en las administraciones estatal y municipal.
En tanto, el gremio de ingenieros queretanos se encuentra a la expectativa de participar en las próximas licitaciones de infraestructura, precisó el presidente del SIC, José Irán Villeda Rodríguez. Refirió que están a la espera de que se publiquen las convocatorias gubernamentales para identificar en cuáles podrían participar. Y continuando con nuestras noticias locales, la Secretaría de Salud del Estado dio algunas medidas para prevenir el dengue. La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer algunas medidas que se pueden adoptar en los hogares para combatir el dengue, el cual es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. En Querétaro, de acuerdo a reportes de la dependencia, hay 11 localidades en las que se registra mayor riesgo de contraer la enfermedad, las cuales están ubicadas en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Querétaro y Corregidora. Los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor de huesos, músculos y articulaciones, dolor detrás de los ojos, vómito y en casos graves puede haber sangrado por la nariz, boca, en la orina o en las heces fecales. Entre las medidas que pueden adoptarse destacan eliminar llantas, botellas y otros utensilios que no se usen, mosquiteros en puertas y ventanas, además de que se recomienda utilizar repelentes e insecticidas domésticos. Y la derrama económica en la temporada vacacional no cumplió con las expectativas de Querétaro. Las expectativas en derrama económica que se habían previsto para la temporada de Semana Santa y de Pascua no se cumplieron, pues la estimación eran 180 millones de pesos y solo se alcanzó la cifra de 150 millones, aseguró Manuel Ruiz López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro. Precisó que durante estas 2 semanas vacacionales se registró una afluencia de aproximadamente 150,000 visitantes, de los cuales hasta el 80% fue turismo nacional y el resto internacional, quienes beneficiaron de manera más puntual los hoteles y restaurantes de la zona metropolitana. En cuanto al sector hotelero, indicó que se tuvo una ocupación del 90% en el primer cuadro de la ciudad y superior al 70% a nivel estatal, aunque el consumo tuvo un decremento considerable, siendo que en la actualidad una persona gasta de 500 a 1,000 pesos diariamente, cuando antes eran de 1,500 a 2,000 pesos. Y es así, amigos, como llegamos al final de nuestras noticias locales y con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos a Info 20 Noticias.